En 2 de Timoteo, en capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dijo a Timoteo Pablo? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es don de Dios? Bueno, el don de Dios es algo que Dios te dio que tú no te lo merecías. Una gracia que Él te dio, que te entregó, que tú no te lo merecías. ¿A través de quién? De Jesús. Pero ya más adelante vamos a hablar. Entonces dice la palabra que Pablo le dijo, que avives el fuego. ¿Por qué Pablo le escribe esto a Timoteo? Bueno, Timoteo estaba desanimado, hermanos. Era un hombre joven que estaba al frente de una congregación, que estaba, dice, atravesando tiempos difíciles. Me imagino, lo que pasa es que a Timoteo se separó de Pablo y Timoteo como que entró en crisis. Timoteo como que le vino una crisis allí. Y entonces dice la palabra de Dios que estaba en esos momentos difíciles. Él estaba al frente de esa congregación y dice que la esperanza de él se vio frustrada. Y entonces dice que había apagado sus dones. Por esta razón Pablo le dice y le anima a Timoteo que avivara el fuego don de Dios que estaba en él. La palabra griega se traduce como avivar el fuego, es anasapareo. Esta palabra está compuesta por 3 palabras griegas. Ana significa otra vez. Dice se deriva de la palabra sao, de donde obtenemos el concepto de estar vivos. Y pareo se deriva de, porque significa fuego o rayo, fuego o rayo. Dice, no es más que avivar el fuego otra vez o calentar otra vez. Y escúchame en esto, calentar otra vez la vida que el Espíritu Santo había puesto en él. Ay, pastora, ¿cómo se come esto? ¿Quién puso otra vida en mí? Claro, la vida espiritual, que cuando Jesús viene a nuestras vidas, ¿a quién nos entrega? Al Espíritu Santo. Y tiene que enseguida allí en ti habitar otra vida. Esa vida que te lleva a tener una comunión real y personal con el Padre. Amén. Y dice allí que Pablo le dijo a Timoteo, necesito que tus dones vuelvan a vivir. ¿Qué pasó allí? No solamente estaba apagando esa vida, sino que los dones que habían en Timoteo estaban apagados. ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta noche? Ponga cuidado. Estaban apagados sus dones. Y dice, necesito que la pasión vuelva a vivir en ti, le dijo a Timoteo, la cual inflamará la llama de tus dones. Porque Pablo le decía a Timoteo que se encendiara nuevamente. ¿Por qué le decía esto? ¿Por qué Pablo le hablaba de esta manera a Timoteo? Pablo amaba a su hijo. Pablo era el papá de Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual de Pablo. Y mira que él le recomendaba, necesito que te vuelvas a encender nuevamente. Por cuanto el fuego, porque cuando el fuego se apaga, los dones también se apagan. ¿Qué se apaga en ti? Bueno, quizás Timoteo no estaba predicando como predicaba cuando estaba avivado, con ese denuedo, con esa pasión, con esa entrega, con esa búsqueda, con ese fervor. Y cuando predicaba, pues ya no era lo mismo. Se veía el desánimo en él. Y pues la congregación me imagino que estaba de la misma manera. Porque Pablo se preocupó. En esta congregación no pasa eso. Mis pastores están avivados, gloria a Dios. Mis líderes están avivados. Esta que está aquí está bien avivada. Amén. Entonces, mira,
Pablo le dice a Timoteo en el mismo capítulo 1, en el versículo 9. Pablo le dice a Timoteo que había sido llamado con un llamamiento santo. Timoteo fue llamado con propósitos, al igual que usted, hermano, y al igual que yo. Fuimos llamados con propósitos específicos. Mira lo que dice allí. Propósito significa prótesis, significa establecer el propósito de alguien. Dice, Dios tiene un propósito con nosotros y está empeñado a cumplirlo. La palabra de prótesis dice, es una parte artificial del cuerpo. Cuando hablamos de prótesis, bueno, hay prótesis, llámese una pierna, llámese un brazo, llámese una prótesis dental, un ojo, un peluquín que se ponga, es una prótesis, una peluca, etcétera. Eso es una prótesis. Y esa prótesis fue elaborada con un propósito específico, ¿verdad? Fue diseñada para algo en específico. Bueno, Timoteo tenía propósitos en el Señor. A Timoteo, la vida que estaba en él, que Dios había puesto en él, tenía propósitos. Y dice allí que Pablo le decía, bueno, tú tienes propósitos, tú fuiste llamado con llamamiento santo. Entonces, hablamos de que Pablo le está diciendo a su hijo espiritual, no olvides que Dios te dio un destino en el mismo lugar donde parece que se había estropeado, pero dice, Dios puede volver a restaurarlo. Por eso es que en Romanos nos habla en el capítulo 8, versículo 28, y dice, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que confían, esto es a los que conforme a su ¿qué? Propósito, pero dice que son llamados. Todos fuimos llamados ¿con qué? Con un propósito sobrenatural, un propósito sin igual, un propósito que no tiene límites, que no tiene fronteras. Porque el Dios que te llamó a ti con un propósito no tiene fronteras, no tiene límites. Es un Dios que trasciende los espacios, los tiempos, las dimensiones, todo. Y Dios te ha llamado a ti y a mí a trascender. Por eso es que Dios nos llamó con un llamado santo y con un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es tu propósito? Hay muchos que no lo saben. Pero dice, ahora es cierto, dice allí, es cierto, mira, que si viene el desánimo, sí hermano, sí es cierto, es válido, ¿no, pastora? A veces en un momento determinado viene el desánimo, pero mira, a veces ¿por qué viene el desánimo? Unos por el camino en el que tú estás transitando, en el que Dios te llamó. A veces te desanimas por el tiempo, qué sé yo, las luchas, bueno, lo que te ha tocado allí en ese caminar. Dice en Números, en el versículo 20, en el capítulo 21, en Números 4, 5, Números 21, 4, 5, 21, 4, 5, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice allí? Y se desanimó el pueblo, ¿por quién? Por el camino. Sí, el desánimo viene a veces por el caminar. Sí. Pero ¿sabe qué pasó? Ese desánimo de ese pueblo, cuando se desanimó por el camino, empezaron a murmurar. Empezaron a hablar. En el versículo 5 dice, entras en eso, en la murmuración. Empiezas a hablar, a decir lo que no tienes que decir. Tremendo. Qué tremendo. También viene por el temor. El desánimo a veces viene por el temor. Ay, ¿cómo es esto, pastora? Bueno, hay un hombre, yo le decía al Señor, dame hombres, la palabra que
les haya pasado esto. Y el Señor me habló de estar riendo bastante. Elías. Oye, este hombre tremendo. Era tremendo. Fue tremendo. Había visto el poder de Dios, como lo hemos visto usted y yo. No tiene mucha diferencia, ¿verdad, pastora? Había visto el poder de Dios. Había visto que cayó fuego del cielo. Aleluya. Y Dios avergonzó a sus enemigos. Y no contento con todo eso, bueno, él vino y con la espada le quitó la cabeza a los 450 baalistas. Después que este hombre hizo todo eso, le vino un desánimo. ¿Sabe por qué? Porque resulta que oyó que Jezabel lo estaba buscando para matarlo. ¿Sabe qué hizo? Declaró un edicto sobre él. Tremendo. ¿Oyó? Y enseguida le vino temor, y dice la palabra de Dios que él corrió. Dice, no, esta mujer me va a quitar la cabeza, me voy. Y se fue, y ¿sabe qué hizo? Corrió y se escondió y se metió en una cueva. Esos hacen los que están también desanimados, porque prestan el oído a lo que no tienen que prestarla. Y ¿sabe qué? Entra en ellos un temor que no es de Dios, que es del diablo. ¿Y qué hace? Los hace llevar a una cueva, a esconderse. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Lo leen en su casa. Voy rapidito porque no quiero que se me quede nada por fuera. Pero dice que este hombre, estando allí, hasta deseó morirse. Mira lo que lleva, las consecuencias que llevan al usted desanimarse, al usted no tener su lámpara encendida. Pero dice la palabra de Dios que Elías no se quedó en eso. A él el Señor vino y lo animó. Con una palabra, vino y lo animó. La palabra que Dios ha traído a tu vida, esa tiene que animarte. Esa tiene que levantarse en ti. Tú no puedes olvidar lo que Él ha dicho de ti. También pasó con este hombre Jacob. Bueno, este hombre salió corriendo y se fue porque le dijo el papá y la mamá. Bueno, la mamá persuadió al esposo y le dijo, dígale que se vaya para allá, para la casa de mi hermano Labán, que es porque para que mis dos hijos no se maten. Pero este hombre tuvo que salir de su casa. Oye, qué tremendo, porque tuvo que dejar su casa, su papá, su mamá. Y tuvo que irse, iba por el desierto, por allí, por ese rumbo, buscando la casa del tío. Y dice que a él también le vino un desánimo. Claro, el hermano lo quería matar. ¿Y sabe qué? También Dios intervino. Dios tuvo que darle una visión a este hombre. Y dice que él estaba soñando, vio la visión allí, que una escalera estaba puesta en la tierra y subía al cielo. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Y dice que ángeles bajaban y subían. Allí Dios lo animó. Y dice la palabra del Señor, que le dijo el Señor a Jacob, ciertamente, en el versículo 15 del capítulo 28 del libro de Génesis, del 11 al 15, pero el 15 le dice el Señor a Jacob, le dice, mira, ciertamente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Así que, hermano, Dios no te va a dejar hasta que Él haya hecho lo que Él ha dicho de ti. Así que Él no va a dejarte hasta que Él haga de ti lo que Él dijo. Él no nos va a dejar. Yo dije, gracias Señor, porque tú a mí no me vas a dejar. Porque tú vas a hacer lo que tú has dicho de Ledis y de Henry, el pastor. Mira lo importante que es estar animado, avivado, que estar con las lámparas encendidas. En mi casa estamos en este plan. Pasa un avión y si a mí no se me ha olvidado, pero si se me llegase a olvidar, Johnny, mamá, allá vamos llegando nosotros. Y entonces ya mi esposo está en esta sintonía. Vamos llegando, negra, de allá de una cruzada por donde nos mandó el Señor. Estamos llegando.
Tuvo que haber uno para encender todo eso. Empecé yo. Y cada vez que yo veo un avión digo, gracias Señor porque llegué con bien. Wow, me fue bien. Señor, gracias porque estuviste conmigo. No es mentira, lo digo cada segundo que pasa un avión. A cada segundo que pasa un avión. Lo digo y estoy en mi cuarto y escucho el avión y digo esas palabras. Amén. Entonces también David también entró en eso. David en una de esas que estaba huyendo del rey Saúl, también le vino un desánimo allí, porque escuchó, mira lo que dice, es tremendo. Dice que por un momento le vino un temor, escuchó. Dice que cuando huía del rey Saúl se encontró con el rey de Gat y los siervos de Aquís. Le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra de quien cantaban y en la danza diciendo, hirió Saúl sus 1000 y David a sus 10,000? David dice que esto lo puso en su corazón. Dice la palabra de Dios. Él lo puso allí en su corazón y le vino temor. Y dice que él, ¿sabe lo que hizo? Dice que David cambió su manera de comportarse y fingió locura delante de ese rey. Y dice que pintaba las paredes y le salía saliva por la boca, le corría por la barba. Mira lo que hace el temor. Wow. Y dice, mira lo que pasa. ¿Cuántas veces nosotros habremos caído en lo mismo y fingimos lo que no somos? Y esto nos lleva a esta actitud, a esta situación. ¿A dónde terminó David? En una cueva también. David también terminó en una cueva. Un guerrero, un valiente, después que le había quitado la cabeza ya al Goliat, y después que se había enfrentado no sé cuántos ejércitos. Y mira, él terminó también allí en una cueva. Y dice que se juntó con quienes, se juntó con los endeudados, con los afligidos, con los de amargura de espíritu. Pero David salió de esa condición. Muchas veces, pueblo de Dios, también tú entras en esa condición. Y en vez de tú buscar a uno que está encendido, a uno que está hirviendo, no, se va con el que está bien apagado. Y le echaron no sé cuántos tubos de agua, que ahí no se ve ni una llamita. Con ese de amargura de espíritu, ese que está amargado, ese que te dice, ay sí, no, siempre la ponen a ella, a mí no, ni siquiera me miran, a veces ni vale la pena, ¿para qué voy? Muchas veces el pueblo de Dios se encuentra en esa condición, murmurando, prestando el oído a lo que no tiene que prestarlo, en vez de tener su oído afinado a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. ¿Cuántas veces Él te ha querido hablar y tú no lo has prestado atención? Yo le digo eso a mi hija. El Espíritu Santo te ha querido hablar. ¿Eres tú la que no quieres hablar con Él? ¿Eres tú la que no lo escuchas? Porque yo lo escucho. A mí me encanta hablar con Él, me encanta, me fascina. No sé, me gusta hablar con Él. Y en estos momentos difíciles, en estos momentos que se está viendo todas estas cosas, el pueblo de Dios no es para que esté así, no. El pueblo de Dios es para que esté encendido. El pueblo de Dios es para que esté hirviendo. El pueblo de Dios es para que esté arrebatando de las mismas puertas del infierno aquel que va directo al infierno, haciendo lo que retroceda, haciendo lo que se encuentre con ese Dios viviente, con ese Dios que te sostiene a ti y que me sostiene a mí. El pueblo de Dios no tiene por qué estar cayendo en esta situación, en esta condición. El Señor me ha dicho, han estado entretenidos, están atemorizados, están desmoralizados. Y un día estaba hablando yo con unos hermanos y una de ellas me decía que se sentía indignada. Y el Espíritu Santo ayer me dijo, mira, ni eso tienes que sentir tú en tu corazón, porque eso me lo dejas a mí. La indignación déjamela a mí. Guarda tu corazón de todo lo malo, guárdalo. Preocúpate por escucharme, por atender lo que yo quiero decirte y quiero llevar a cabo contigo.
Sí, te da indignación lo que está pasando, déjaselo al Señor. Porque en una oportunidad el Señor le dijo a Pedro, el Señor le dijo, Pedro, sígueme, porque necesito que apaciente mis ovejas. Y él le dijo, ¿qué hago con este? Con el discípulo amado. Él le dijo, ¿qué hago con este? Le dijo, ¿y a ti qué? Déjamelo. Ese es mi problema. Yo te estoy diciendo a ti, ven, sígueme. Ven, porque tengo propósitos contigo. Ven, porque tengo planes que yo tengo que llevar a cabo contigo. Deja lo que está pasando en Venezuela. Eso usted no tiene que estar. Esos no sé qué, esos no sé qué más. Mira, eso no es problema tuyo. Ora a Dios, invoca el nombre de Dios, como dijo nuestro pastor. Invoca, declara palabra. Yo siempre entro en mi aposento y le digo, Señor, este es el mejor momento de Venezuela. De eso, a mí nadie me saca de allí, porque es la convicción que el Espíritu Santo me ha dicho. Mira que van a correr como ríos de agua viva en Venezuela, y va a haber tal arrepentimiento en Venezuela, que ustedes no se van a dar abasto. Así que tú tienes que prepararte, ladies, porque viene un remanente grande. Solamente yo. Tenemos que prepararnos, pero tenemos que estar encendidos, porque imagínate tú que estemos unos queriéndolos morir, otros con los de amargura de espíritu, otros murmurando, otros perdiendo el tiempo en tonterías, en boberías. Ocúpate del que tiene el poder para hacer todo de nuevo, del que llama a la existencia lo que no existe, del que hace que donde no hay nada haya, donde no se encuentre nada se encuentre. Usted preocúpese por llamar a la existencia, aleluya, lo que ya existe en lo sobrenatural, en sus dominios. Eso ya existe. Preocúpate por pelear por tu hijo en oración, por pelear por tu esposo, por pelear por tu casa, por tu vecino, por tu amigo, porque los altares familiares estén encendidos, porque los altares familiares el fuego arda. Por eso usted se tiene que preocupar. Del resto se va a encargar el Señor. ¿Cómo será que a mí el Señor me dijo, no carecerás de ningún bien? Y Señor, esta semana fue la mejor semana para todos nosotros, especialmente para los pastores machos. Mira que Pedro entró en un desánimo cuando negó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Pedro negó al Señor y él se desanimó. Pero Jesús lo sabía todo, lo conocía todo. Aun cuando él en un momento determinado de su vida lo negó, se desalentó allí porque negó a su Señor. Jesús vino y se pronunció, y Jesús lo alentó, y Jesús lo avivó y le dijo que sí lo amaba, y él le dijo que sí. Volvió y le dijo, ¿me amas? Y él le dijo que sí, y volvió y le dijo a la tercera vez que sí lo amaba, y él le dijo, tú lo sabes todo. Y después le dijo, apacienta mis ovejas. Qué hermoso, ¿verdad? Y en esta hora yo te quiero decir que te animes, que te avives. Porque ¿sabes qué me dijo el Señor? Me nombró 3 iglesias y me dijo, quizás tú estás como esta iglesia, aleluya, que habla aquí lo de la Odisea, que ha dejado tu primer amor. Quizás te estás encontrando como esta iglesia, la que tiene fama de estar vivo, pero realmente, ¿cómo está? Está muerto. La iglesia de Sardis, o como la iglesia que dice que está tibio. Quizás estás tú en una de estas 3 iglesias. Aleluya. Pero hoy te quiero decir, anímate. Y tú que me estás viendo por esta señal, por este medio, te quiero decir,
Si te encuentras así desanimado, si te encuentras que el fuego se te ha apagado, es el momento, porque la palabra de Dios le dice en Jeremías que vuelva a las sendas antiguas, vuelve a hacer lo que eras antes, vuelve a orar, vuelve a clamar, vuelve a buscarlo con cánticos, vuelve a buscar su rostro. Hay oportunidad. La Biblia dice en esta hora que hay oportunidad. Él está esperando por ti, porque quiere hacer contigo grandes cosas. Tú que me escuchas, que me ves por el internet, aviva el fuego del Espíritu Santo, porque ciertamente Él no te va a dejar hasta que Él lleve a cabo lo que Él te ha dicho, hasta que Él cumpla su palabra en tu vida. Aleluya.